Hola viajeros, bienvenidos a PTM Viajeros, este canal donde exploramos los lugares más interesantes a través de guías y tips de viajes. En el video de hoy vamos a estar descubriendo 10 pueblos abandonados de España. Vamos a contarles dónde están, su historia y por qué quedaron deshabitados. Empecemos. Empezamos por Belchite, en Zaragoza. Este pueblo fue destruido durante la Guerra Civil Española en una de las batallas más violentas del conflicto. La batalla de Belchite tuvo lugar entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937 en el marco de la ofensiva del Ejército Popular de Zaragoza. Ha servido de escenario para multitud de producciones audiovisuales y anuncios de videojuegos protagonizados por Arnold Schwarzenegger. Tras la guerra, el gobierno decidió dejar el pueblo como estaba, como un recordatorio de la destrucción. Desde 2013 solo se puede acceder con las visitas guiadas que ofrece su oficina de turismo. Ochate forma parte del Condado de Treviño en la provincia de Burgos. Este lugar ha tomado fama a finales del siglo XX debido a supuestos fenómenos paranormales, por lo que es un lugar envuelto en leyendas y misterios, como la que asegura que fue asediado por 3 epidemias en el siglo XIX. Estas historias han alimentado su fama como uno de los pueblos más enigmáticos de España. Para llegar a él debemos dejar el auto a unos 500 metros y terminar el camino a pie. Ahí nos esperan las ruinas de la torre de la iglesia de San Miguel, la ermita de Burgondo y diversas casas desde que sus últimos vecinos lo abandonasen a principios del siglo XX. La Mussara es un pueblo abandonado en la provincia de Tarragona, en Cataluña. Se encuentra precisamente en la Sierra de Mussara, a unos 1000 metros de altura. Por esta razón cuenta con impresionantes vistas que en días claros llegan hasta la costa del mar Mediterráneo. Este pueblo es uno de esos que mezcla leyendas y algo de misterio, además de su encanto particular. El acceso es a través de caminos de montaña, lo que le otorga un aire de aislamiento y tranquilidad. A pesar de estar en ruinas, se pueden ver las estructuras de algunas casas de piedra, además de la iglesia de San Salvador, que aún se mantiene en pie. La Mussara fue despoblándose gradualmente durante el siglo XX, en gran parte debido a la dureza y aislamiento de la vida rural y las dificultades económicas. Para la década de 1950, el pueblo ya estaba completamente abandonado. Hoy en día este pueblo es un destino popular entre senderistas y exploradores urbanos, aunque oficialmente se considera un pueblo fantasma. Jánovas es un pueblo situado en el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca. Su entorno es espectacular, rodeado de montañas, barrancos y bosques propios del Pirineo. El acceso al pueblo se hace a través de caminos rurales y las casas de piedras tradicionales aún se pueden ver en ruinas. Su historia es particularmente triste. En los años 50 se proyectó la construcción de una gran presa en el río Ara, lo que habría inundado el pueblo por completo. A pesar de las protestas y la resistencia de los vecinos, en 1961 comenzaron las expropiaciones forzosas y las familias fueron expulsadas de sus casas bajo presión. A pesar de la resistencia, en la década de los 70, Jánovas quedó totalmente despoblado. Lo más irónico es que, tras el desalojo, la presa nunca llegó a construirse. En los últimos años ha habido esfuerzos para la recuperación del pueblo por parte de antiguos habitantes y sus descendientes. Y aunque sigue siendo un pueblo en ruinas, se organizan visitas guiadas para mostrar una parte importante de su historia. Escó es un pueblo de la provincia de Zaragoza, cerca del embalse de Yesa. Este embalse tiene un gran protagonismo en la historia de este pueblo, ya que fue desalojado para su construcción en el año 1950. Aunque Escó no fue directamente inundado, la ubicación original del pueblo estaba en una zona de fértiles tierras de cultivo, pero la subida de las aguas del embalse cubrió parte de las tierras que permitían su sustento. La gente se vio forzada a abandonar sus casas y para la década de 1960 el pueblo quedó prácticamente deshabitado y las casas y edificios empezaron a deteriorarse. Escó conserva restos de su arquitectura tradicional en piedra, aunque la mayoría de las construcciones están en ruinas. El embalse de Yesa es uno de los más importantes de la región y aunque se consideró una obra clave para el desarrollo agrícola de la zona, también significó el sacrificio de pueblos como Escó, que sufrieron las consecuencias del proyecto. Ahora viajamos a Granadilla, en la provincia de Cáceres. Esta es una impresionante villa amurallada de origen musulmán y sus orígenes se remontan al siglo IX. En los años 50 se declaró zona inundable y sus habitantes se vieron obligados a desalojar el pueblo y finalmente quedó a orillas del embalse de Gabriel y Galán.
Aunque hoy está deshabitado, el pueblo ha sido parcialmente restaurado, lo que lo convierte en un ejemplo de conservación histórica y un destino turístico fascinante. En 1980 fue declarado Conjunto Histórico Artístico y en 1984 ingresó en el Programa Interministerial de Pueblos Abandonados. Es por eso que tiene un horario de visitas, todos los días, salvo los lunes, de 9 a 13 horas y de 17 a 21. Berró Sobirá es un pueblo abandonado de la provincia de Lleida, en Cataluña. Su paisaje típico del Pirineo catalán está en una región montañosa rodeado de naturaleza, vistas impresionantes y un ambiente muy tranquilo, aunque algo aislada, lo que contribuyó a su despoblación. A pesar de estar abandonado, algunas de las casas de piedra y construcciones tradicionales todavía se mantienen en pie, aunque en un estado ruinoso. Lo mismo con la iglesia. Se encuentra algo alejado de las principales vías de comunicación, lo que hacía difícil el acceso a servicios básicos, especialmente durante el invierno. En la década de los 60 quedó totalmente despoblado. Es uno de los sitios más emblemáticos relacionados con la Guerra Civil Española. Está ubicado en la provincia de Tarragona. Su elevada posición en lo alto de la colina hizo que fuera un lugar estratégico durante este momento histórico español. Este pueblo fue prácticamente destruido en 1938, durante la Batalla del Ebro, una de las más largas y sangrientas de la Guerra Civil Española. Los habitantes, atrapados en medio del conflicto, se vieron obligados a abandonar sus hogares para huir de la violencia. Después de la guerra, los supervivientes y habitantes desplazados decidieron fundar un nuevo núcleo urbano a los pies de la colina, en lo que hoy es Cobrera de Ebre. A pesar de estar en ruinas, conserva muchas de sus edificaciones de piedra, como las casas, las calles empedradas y la iglesia de San Pedro, uno de los puntos más impactantes del lugar. También forma parte de la Ruta de la Batalla del Ebro, un recorrido histórico que permite a los visitantes conocer más sobre uno de los episodios más trágicos de la Guerra Civil Española. Turuncum es un pueblo abandonado de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este pequeño pueblo fue uno de aquellos víctimas del proceso de despoblación rural que afectó a muchas zonas de España durante el siglo XX. Está enclavado en las montañas, a unos 900 metros, rodeado de un paisaje rocoso y agreste, y ofrece aún hoy en día unas vistas espectaculares de los paisajes de La Rioja, pero su ubicación y aislamiento era una característica que dificultaba la vida diaria de sus habitantes. El despoblamiento de Turuncum comenzó en los años 50 y 60, cuando sus habitantes empezaron a emigrar hacia ciudades más grandes. La última familia dejó el pueblo en la década de 1980, lo que marcó el fin de la vida en este lugar. Umbralejo es un pueblo ubicado en la provincia de Guadalajara. A diferencia de muchos pueblos rurales, Umbralejo ha sido recuperado y rehabilitado parcialmente, pero como parte de un proyecto de revitalización rural. Se encuentra a unos 1.300 metros de altitud, en un entorno montañoso y de difícil acceso. Este aislamiento, aunque ofrece paisajes impresionantes, contribuyó a la despoblación del pueblo, cuando los habitantes comenzaron a marcharse y quedar completamente deshabitado en la década del 70. Umbralejo fue rehabilitado en la década del 80 como parte de un proyecto educativo conocido como Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados, y hoy en día es utilizado como centro educativo, y durante todo el año grupos de estudiantes de distintas partes visitan el pueblo para participar en programas que promueven la educación ambiental y la vida en el medio rural. Gracias a esto, Umbralejo ha vuelto a tener vida, aunque no como un núcleo de población permanente. Y así, viajeros, concluimos con este recorrido a través de 10 pueblos abandonados de España, cada uno de ellos con su propia historia y que son vestigios del pasado que todavía sigue presente. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, darle me gusta y tocar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes. Nos vemos.